Supone que esta presentación la tuviéramos antes de la presentación de Catalá, pero por motivos climatológicos, pues saben que nos inundamos todos el jueves 18 y no pudimos tener la academia. Pero el tema, muy relacionado con el tema de Catalá, que se supone que fuera el tema introductorio a Catalá, es el tema de finanzas del gobierno o finanza pública, economía pública, hacienda pública, tiene varios nombres la disciplina. Como esta es una academia de educación política, lo que vamos a estar teniendo hoy como sesión no va a ser una ponencia, entiéndase, no es una presentación subjetiva, no es mi opinión. Como les dije ahorita, vamos a tener una especie de clase de economía o de microeconomía, una especie de clase de microeconomía. Y como clase de economía, pues lo que vamos a estar explicando al principio para entender el contexto de las finanzas del gobierno de Puerto Rico, lo que vamos a tener es la explicación de los conceptos teóricos de la economía pública, de la manera más sencilla posible. Hay términos que a lo mejor usted quiera que yo expanda o que yo defina, que no son necesarios definirlos o expandirlos, pero si fuera necesario lo haremos. Así que lo que vamos a estar viendo hoy es un uso de lo que los economistas utilizamos con mucha regularidad, que es nuestro modus operandi, vivendi, etcétera, que es el uso de la teoría y la explicación teórica y lo que son las definiciones, los conceptos para ayudarnos a entender un asunto en particular. En este caso, cómo es que el gobierno, así como usted hizo en su primer ejercicio, tiene un presupuesto porque tiene un hogar que administrar, tiene unas personas que mantener y unas necesidades que cubrir, ¿cómo el gobierno opera? ¿Cuál es el racional del gobierno para tomar exactamente las mismas decisiones que usted tomó en ese primer ejercicio y que luego un poco simuló en el segundo ejercicio con los haberes del pueblo, ¿verdad? Y las distintas necesidades del colectivo. Así que vamos a ver una perspectiva teórica un poco, que es el objetivo de la ciencia, con el fin de explicar, describir un poco eso que son las finanzas del gobierno, que es un tema engorroso, es un tema complicado y para el que estoy segura que todos nosotros tenemos más de una opinión y todos tenemos una idea de cómo debe administrarse el gobierno o cómo debe el gobierno gastar el dinero o cómo debe ser el gobierno, pero el debe es una cuestión normativa, subjetiva. Y eso pues lo dejamos para después porque ahí es donde entra entonces el concepto de la política, la ideología, y eso, aunque muchos digan que en economía no tiene cabida, ciertamente cuando hablamos de finanza pública sí tiene cabida. Tenemos unos objetivos generales que pretendemos con esta presentación explicar en qué consiste la economía pública, describir lo que es la estructura financiera y de administración fiscal del gobierno, conocer algunos aspectos básicos de lo que es el presupuesto del país, que recientemente no pudo venir en mejor momento esta clase, aunque debió haber venido probablemente antes del 30 de junio, para que entendiéramos todo el entuerto del que fuimos testigos en los meses de mayo y junio para aprobar el nefasto presupuesto que se aprobó en 30 de junio. Pero de todas formas, ya aprobado, por lo menos usted se puede ir de aquí con un entendimiento de qué rayos fue lo que pasó aquí. Conocer finalmente algunas tendencias y características de algunos renglones de las finanzas públicas de Puerto Rico. Próxima. Tenemos entonces una agenda de temas que espero que podamos cubrir. Nosotros, para poder entender el aspecto financiero del gobierno, tenemos que señalar una cosa que es muy importante, y es que el gobierno es un agente económico. Eso significa que es consumidor, es productor y es empresario. Sé que muchas de las cosas teóricas que usted va a escuchar aquí como que pero se supone que, ¿verdad? Por eso se le llama teoría y no necesariamente siempre es la realidad. Pero en esencia el gobierno es un agente económico, consume, gasta, compra,
y ofrece servicios, no genera un producto, pero ofrece servicios, y en ese sentido, al ofrecer un servicio significa que hay quien lo demanda, quien lo necesita, así que opera dentro de un mercado de oferta y demanda también. Así que por eso le llamamos que es un agente económico, y para ello necesita unos recursos, y esos recursos tiene que administrarlos, y los va a administrar de acuerdo a XY criterios. Usted tendrá sus criterios de cómo administrar el hogar, y cada uno de ustedes, estoy segura que cuando veamos el ejercicio va a tener distintos criterios de cuáles son las prioridades que se deben tener para los recursos públicos. Ya por lo menos vi el primer ejercicio y la número 1 es distinta para un montón de gente. Ya usted se puede imaginar lo que eso implica cuando se trata de administrar un gobierno para un colectivo, que en el caso nuestro es de apenas 3.7 millones, imagínense un país grande, una nación grande, con un par de decenas de millones de personas, pues es bastante complicado. Así que, en ese sentido, vamos entonces a explicar dos teorías muy sencillas, las voy a explicar de forma rápida y sencilla, pero que son básicamente la base de lo que es el estudio del gobierno como un agente económico dentro de lo que es la economía, más allá de la ciencia política, la sociología, etcétera, sino como los economistas vemos el papel del gobierno como un agente económico, alguien que consume, que toma decisiones, que administra recursos, que produce, que gasta, que molesta, que es ineficiente, que es eficiente, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver una serie de conceptos básicos que nos van a ayudar a entender esas teorías, que es el glosario que ustedes tienen, que vamos a ir en breve sobre él. Vamos a hablar de esas dos teorías, la teoría económica del gobierno y la teoría de la elección pública. Luego entonces vamos a entrar en materia de qué es la economía pública, ¿verdad? ¿Qué es la finanza pública? ¿Cuál es la estructura del sector público? Las distintas herramientas de política económica que tiene disponible un gobierno dentro del ejercicio fiscal para intervenir en la economía. Y la estructura de las finanzas públicas en Puerto Rico, vamos a estar hablando de administración fiscal, cómo es el presupuesto, cómo es el gasto público, qué es la deuda, que era un poco lo que iba a servir de introducción al tema de Catalá, pero ya para ustedes entonces deben ser unos expertos en el tema de la deuda. Sobre todo, ¿verdad? Muy bien, vamos a sacar el glosario rápidamente de hecho vamos a repasarlo de nuevo a mitad de presentación, porque no quiero que se me pierdan en los conceptos, pero vamos a echarle un vistazo a los conceptos básicos del glosario para que tengamos una idea de qué es lo que vamos a estar hablando. Dame el próximo slide. Excelente. Básicamente, esos son los conceptos que te tienen ustedes en el glosario. Vamos a estar hablando de mercado, necesidades públicas, servicios públicos, bienes públicos, recursos comunes. Bienes públicos y recursos comunes no es lo mismo. ¿Qué es el gasto público? ¿Cuáles son los recursos o ingresos públicos con los que cuenta el Estado? ¿Qué es un presupuesto? ¿Qué es deuda pública? ¿Qué es sector público? Ay, se me quedó el sector público ahí. Y otras definiciones como política fiscal, política monetaria y política comercial, que esas las vamos a ver más adelante. Cuando yo hablo del gobierno como un agente económico, como alguien que ofrece, y por tanto al ofrecer hay una segunda parte que necesita o demanda, estoy diciendo que el gobierno funciona en la forma de un mercado político. ¿Okay? Hay una oferta, hay una demanda, hay quien necesita y hay quien provee. Y para que tengamos una idea de por qué yo digo que es un mercado, opera como un mercado, veamos la definición de lo que es un mercado. Un mercado es un arreglo económico que permite a un comprador y a un vendedor intercambiar información y hacer negocios entre sí. Los mercados son abstractos en el concepto de que cuando yo digo mercado automotriz, por ejemplo, si yo le digo ¿dónde está el mercado automotriz? ¿Qué usted me va a contestar? ¿Dónde está? En todo el mundo. ¿Por qué? Porque el mercado está compuesto de los que ofrecen el servicio automovilístico, que va desde el auto, la póliza, el financiamiento, las piezas, el dealer, el banco, la aseguradora, los productores de autos y los que los consumimos,
los que los consumimos estamos aquí. El mercado automotriz, parte del mercado automotriz de Puerto Rico está aquí, parte, que somos los que compramos carros. La otra parte está esparcida por el mundo. En Japón están los autos japoneses que tienen piezas de distintas partes del mundo, etcétera, etcétera. Así que los mercados son arreglos económicos. Ya dejaron de ser el mercadito de la esquina o el mercado del pueblo, ser lugares físicos para hacer arreglos abstractos, económicos. Donde quiera que haya alguien que necesite algo y alguien que lo ofrezca, entren en una negociación y se concrete la negociación, tenemos un mercado. Tienen que haber dos lados, ¿ok? Así que eso es bien importante. Eso implica que en el mercado político va a haber quien ofrezca y va a haber quien necesite. Y esas dos partes van a entrar en una transacción, que ya veremos más adelante cómo es. Las necesidades públicas, pues, son aquellas que surgen de la vida colectiva y se satisfacen mediante la actuación del Estado. Básicamente, las necesidades del colectivo van desde la defensa externa hasta educación pública, seguridad, salubridad, protección, etcétera, etcétera. Esas son todas las necesidades públicas. Los servicios públicos son entonces las actividades que realiza el Estado para satisfacer esas necesidades públicas. ¿Okay? Las necesidades puede que existan, pero no necesariamente existirán los servicios para cumplir con esas necesidades. Y cuando existe esa falla, tenemos entonces problemas con el colectivo y el Estado. ¿Okay? Ojalá y el estado ideal fuera que todas las necesidades públicas fueran provistas por los servicios públicos correspondientemente, pero ese no es el caso. Un bien público es un bien de titularidad pública. Los recursos comunes son los recursos, ya sean naturales o hechos por los humanos, en los cuales el uso por una persona subtrae el uso por otros. Por ejemplo, el agua, los bosques. Si yo talo un par de bosques para satisfacer una necesidad de papel, le estoy sustrayendo esos bosques o esos árboles a otro uso que la ciudadanía le pueda dar a esos bosques, protección, oxígeno, etc. El gasto público y el recurso público, ahí es donde vamos a estar enfatizándonos en el día de hoy. El gasto es todas aquellas erogaciones necesarias para prestar los servicios públicos, todas las partidas, ¿verdad?, de gasto que el gobierno entonces utiliza para prestar los servicios, y los ingresos son las entradas de dinero del Estado para satisfacer entonces o para cumplir con esas erogaciones o esas partidas de gasto. Esos recursos y esos gastos están contenidos en un ejercicio que se llama presupuesto, que es un acto de ley mediante el cual se estipulan los ingresos y los gastos del Estado para un determinado año fiscal. En el caso de Puerto Rico, sabemos que ese año fiscal es del 1 de julio al 30 de junio del próximo año. Últimos 6 meses del año, primeros 6 meses del otro. En el caso de Estados Unidos, pues 1 de octubre a 30 de septiembre. Y en otros países es año natural, eso dependiendo de la contabilidad. Ese presupuesto puede estar balanceado en déficit o en superávit. ¿Qué significa que esté en déficit? Que no hay suficiente... que hay menos ingresos de los gastos que hay. O sea, hay menos chavos para lo que necesitamos gastar. Y hay que hay un gap. Así dice en Castilla la Vieja, ¿verdad? Exacto, y la deuda y los préstamos y todo, porque hay que llenar ese gap. ¿Okay? Superávit, pues es la situación contraria, es cuando entonces hay mayores ingresos a los gastos estipulados, cosa que es como el Mago de Oz, nunca lo hemos visto. Cuando hay déficit, ¿qué ocurre? Lo que dijo Evelyn, deuda pública. La deuda pública es la deuda que contrae el Estado, entiéndase, todos ustedes y yo, porque a veces nos abstraemos de que el gobierno, pero es que eso somos nosotros pidiendo prestado mediante la democracia representativa. ¿Okay? Así que esa es la deuda que contrae el Estado para afrontar el déficit de gastos públicos mediante títulos que devengan interés, entiéndase, instrumentos de inversión, bonos, préstamos, líneas de crédito, etcétera. Como cada uno de nosotros, cuando no tenemos suficientes ingresos líquidos, pues cogemos una tarjeta de crédito, tenemos un préstamo aquí, financiamos la compra de un vehículo, financiamos la compra de computadoras, muebles, etcétera. Así es como se financia el gasto.
El sector público, que es básicamente el que va a administrar todo el presupuesto, son las distintas instituciones y actividades económicas dentro de la esfera gubernamental. Estamos hablando de corporaciones públicas, las agencias, todos los organismos y actividades que llevan a cabo esos organismos para la administración fiscal del Tesoro. Y las distintas herramientas económicas que son la política fiscal, monetaria y comercial, que definiremos más adelante cuando entremos en esa materia. Así que mantenga ese glosario con usted para que haga rápida referencia a medida que vayamos progresando en la presentación. Próxima. Esa es la introducción al tema. Hay un refrán en economía que dice que no hay tal cosa como un almuerzo gratis. There's no such thing as free lunch. ¿Qué significa eso? Que todo ¿qué? Cuesta, todo tiene un costo. Puede ser un costo monetario o puede ser un costo relativo. Entiéndase, cuando digo un costo monetario, pues esta botella de agua me costó $1. Cuando yo digo un costo relativo es que yo tuve que dejar de comprar con ese $1. ¿Para qué? Para comprar esta agua. Que es básicamente el proceso decisional que tomamos nosotros todo el tiempo para distribuir nuestros recursos. Yo tengo un salario que bruto, mensuales, qué sé yo, para tirar una cifra, qué sé yo, $1,800, que es una millonada, básicamente, que no cobro de hecho, $1,800 por decir un número. Pues todo lo que usted necesite, nada de lo que usted necesite va a implicar que usted no invierta, aunque sea un centavo de esos $1,800. El boleto para pegarse en la loto es, te dirá, bueno, me pegué con 10 millones, eso no te costó un peso que si no te hubieras pegado, hubieras necesitado ¿para qué? Para comprar la botella. Ese es el costo relativo. Así que todo tiene un costo. Y fallamos como ciudadanos políticos cuando olvidamos o no entendemos esta lección a la hora de tomar decisiones políticas. Y es por no entender o no conocer esa lección que no nos cuestionamos cómo un gobernante en el fragor del mercado político de oferta y demanda me dice que me va a bajar las contribuciones y de paso me va a bajar la luz, el agua, no me va a imponer impuestos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no entendemos o no captamos el hecho de que la actividad gubernamental tiene exactamente los mismos principios que la actividad económica del hogar. Nada es gratis. Si le van a bajar la luz, energía eléctrica, no va a tener los ingresos necesarios para mejoras capitales, por ejemplo, o para pagar la deuda. ¿Y qué usted cree que va a hacer? Pues tiene que sacarlo de otro lado. Pues tiene que buscar o no ofrecer el servicio o dropear clientes. Es así de sencillo. Así que no olvidemos eso nunca en economía del hogar, gubernamental, individual, ya sea que usted viva solito, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Si le quitamos a educación, es porque si le quitamos a educación, se lo vamos a asignar a otra cosa. Ya sea a la deuda o ya sea a la seguridad nacional. Y la forma en que distribuimos esos recursos dice mucho del tipo de sociedad que somos. Próximo. Ok, ahora vamos a entrar en materia de las teorías. Como les dije, para entender el rol económico del gobierno, voy a hablar bien brevemente sobre dos teorías, la teoría económica del gobierno y la teoría de la elección pública. Cuando yo doy la clase de economía básica, la primera parte, lo que es microeconomía es, la economía se divide en dos grandes disciplinas, microeconomía, macroeconomía. Microeconomía es la parte de la economía que estudia las decisiones de las unidades económicas, entiéndase, la decisión de un consumidor, de una empresa y de un gobierno como agentes económicos. Así que, como parte de la microeconomía, nosotros estudiamos
al gobierno como si fuera una unidad económica. ¿Por qué piensa como piensa? ¿Por qué distribuye los recursos como los distribuye? ¿Cuál es el racional? Pues eso es lo que estudia la microeconomía, lo pequeño, ¿verdad? El asunto es que toda decisión microeconómica tiene consecuencias macroeconómicas porque, como dice también el refrán, no man is an island. Ningún hombre o mujer es una isla, vivimos en sociedad. Así que toda decisión económica que tomemos individualmente tiene un efecto colectivo. ¿Okay? Así que la teoría económica del gobierno lo que nos dice es que las funciones económicas del gobierno y las decisiones económicas del gobierno vienen dadas por dos razones. Por las razones que justifican la existencia de los gobiernos modernos. Cabe señalar, gobiernos modernos, y cuando digo gobiernos modernos, me refiero a los gobiernos después de la depresión del 30. Luego del surgimiento de la depresión del 30, cómo eso transformó la economía mundial y cómo transformó el sistema capitalista como lo conocíamos en aquel momento para dar pie y paso a lo que se conoce como el capitalismo socialdemócrata o al Estado benefactor o lo que conocemos nosotros como nuestro gobierno proveyendo servicios sociales a la ciudadanía. Los gobiernos entonces existen varias razones, existen económicamente por dos razones. Para establecer y preservar los derechos de propiedad, cabe señalar que estamos hablando dentro del contexto de lo que es un sistema económico capitalista cuyo base fundamental es la propiedad privada. ¿Okay? No olvidemos eso. Pero antes del 30, antes de la crisis del 30, los gobiernos básicamente existían solo para esta primera parte, para proteger los derechos de propiedad. Propiedad financiera, propiedad intelectual y real estate. Other than that, si tú te morías de hambre, si no tenías empleo, eso era muy tu problema, realmente. Luego del 30 se amplía esa razón. Y también existen para fijar reglas para la redistribución de la riqueza. Y eso no es otra cosa que la provisión de servicios sociales o de servicios diversos a la ciudadanía cuando la economía de mercado, o sea, la economía del sector privado, no los provee. Instrucción pública, salud pública, vivienda pública, etc. En virtud entonces de esa primera razón, proporcionan también mecanismos para asignar los distintos recursos de la sociedad, recursos comunes, los bienes públicos, que ya ustedes tienen su definición ahí, cuando la economía de mercado es ineficiente. Eso es lo que en economía llamamos falla del mercado. Les doy un ejemplo. La economía realmente distribuye sus recursos de acuerdo a las necesidades y los incentivos que tenemos los distintos protagonistas de la sociedad. Cuando usted es un desarrollador, por ejemplo, no voy a usar esa palabra, constructor de viviendas o facilidades físicas, porque no me gusta la palabra desarrollador en ese contexto. Yo soy desarrollista, no desarrolladora, pero estudio desarrollo económico, por ejemplo. Así que eso de desarrollador como constructor de viviendas y hogares está muy mal usado. Anyway, esos constructores de viviendas o facilidades de construcción van a construir aquello que ellos entiendan les va a dejar ganancia, porque son ingenieros, tienen recursos y eso es lo que saben hacer, esa es su expertise, esa es su forma de ganarse la vida, el sustento y generar riqueza. Y son sus recursos y en este contexto del sistema económico tienen total libertad de utilizar sus recursos como plazcan. Así que entienden que la mejor utilización de sus recursos, su expertise, sus recursos económicos, sus contactos, etcétera, etcétera, les sirven mejor construyendo casas de $500,000. ¿Por qué? Porque entienden que hay una demanda que las suple y que hay gente que las va a comprar. Y de repente hay gente que compra las casas de $500,000. Así que ese contratista no va a tener incentivo para construir casas de $75,000. ¿Por qué? Porque puede construirlas de $500,000, venderlas y generar una ganancia. Pero ¿qué pasa con los que no pueden comprar una casa de $500,000, pero necesitan un hogar? ¿Los dejamos en la calle? O sea, debajo del puente. No. El gobierno asume, eso es una falla de mercado. ¿Por qué? Porque hay un sector de la sociedad que tiene la misma necesidad que el otro sector, pero ese otro sector la puede suplir. Los recursos se dirigen a solo un sector de la sociedad y otro sector queda desprovisto del servicio o de poder cubrir su necesidad. Así que ahí entra ¿qué? Vivienda pública, subsidio de vivienda, subsidios a compra de hogares,
que son política pública del gobierno para cubrir cuando el mercado es ineficiente. Eso significa que no todo el mundo puede hacer uso de lo que se ofrece y de la producción que generan los recursos de la sociedad. ¿Me comprendieron el concepto, verdad? Muy bien. Próxima. Los gobiernos entonces, en ese sentido, existiendo bajo esas dos premisas, abordan 5 problemas económicos fundamentales, que los voy a mencionar y en el caso de algunos los voy a definir, en los otros no hace falta para la discusión. Esos 5 asuntos son los siguientes: la regulación de los monopolios, por eso es que tenemos una división de asuntos monopolísticos en el Departamento de Justicia y una ley antimonopolio, porque el gobierno en su función económica tiene que asegurarse, tal vez deberíamos usar la palabra debería asegurarse, pero eso es subjetivo, tiene que asegurarse que en la provisión de recursos públicos y de administración de recursos comunes, que un sector de la sociedad no acapare el uso y explotación de esos recursos. Así que al controlar esa regulación, esa concentración de poder, se redistribuyen hasta cierto punto los recursos de la sociedad. Por eso es que cuando vemos fusiones de grandes empresas en telecomunicaciones, en aviación, por ejemplo, cuando vemos fusiones, lo primero que se hace es ver la ley de monopolios, a ver si es que esa fusión no es tan y tan poderosa que someta al sector grande de la sociedad, que son los consumidores, a básicamente ser esclavos de esa empresa. Pasó con la fusión de AT&T y Centennial, son los casos más recientes. El caso muy controversial de la adquisición de los supermercados Amigos por parte de Walmart. Cabe señalar que el gobierno se supone que regula los monopolios, pero un monopolio es eso, es una concentración de gran poder, así que ahí operan otras cosas. ¿Okay? También aborda el problema de las externalidades, en breve les explico qué es eso. La provisión de los bienes públicos, como les dije, los bienes de titularidad pública para que todos puedan tener uso y beneficiarse de los bienes públicos. El uso de los recursos comunes, como por ejemplo la protección de las aguas, de los bosques, de las playas, etc. Y la redistribución del ingreso, que eso es lo que tiene que ver con nuestro sistema contributivo. La forma en que esté organizado el sistema tributario del país nos va a decir cómo valoramos la riqueza que se produce en el país, que es necesaria crearla, pero cómo proveemos para que los sectores que se ven excluidos de esa producción de riqueza por la razón que sea, también se beneficien de la prosperidad, el crecimiento, etcétera, etcétera, que genera la sociedad. Aquí en la redistribución del ingreso, en economía existe lo que se llama el gran intercambio. Eficiencia versus equidad. ¿Cómo yo decido dónde trazar la raya entre permitir que el sector productivo sea eficiente sin imponer unos altos costos de forma que pueda crear empleo, pero también generar ganancias? Pero ¿cómo también yo logro la equidad? Porque yo necesito redistribuir ese ingreso con unos impuestos y un sistema contributivo. ¿Cómo yo balanceo eso? Pues no es fácil. Por eso se le llama el gran intercambio, eficiencia versus equidad. El caso de las externalidades, regreso a ella porque lo que significa externalidad es el impacto que tiene en una tercera persona la decisión económica de otra. Y que yo creo que todas las decisiones económicas son externalidades, pero el gobierno las regula. Hay unas que el gobierno regula. Por ejemplo, la instalación de antenas de telecomunicación. Usted vive en un barrio en la montaña de allá de la sierra, en Ay Bonito. Y en esa montaña hay 2 o 3 casas, tiene una altura perfecta, te ve Salinas desde allí, pero también tiene una altura perfecta para colocar una antena de telecomunicación, de una televisora, una radioemisora, transmisora, lo que sea. Usted dice, yo no tengo muchos chavos y AT&T me está pidiendo derecho de renta de mi tierra para poner esa antena en mi tierra. Es AT&T, me va a pagar una buena renta por el uso de mi propiedad para poner esa antena, o ese billboard que ya usted ve que afea tantas casas, pero porque se paga una renta.
Está bien, pues yo voy a entrar en un acuerdo con AT&T de que pueda utilizar el patio de mi casa para jondearme la antena allí de telecomunicaciones en el patio. Y su vecino dice, páramelo un momentito ahí. Yo iba a vender mi casa, esa antena ahí no me deja vender, me está depreciando la casa. O viene la comunidad y dice, nosotros no queremos esa antena ahí porque esa antena amenaza nuestra seguridad, nuestra salud, etcétera, etcétera. No la queremos ahí. El vecino dice que sí, porque esa es mi tierra, es mía, es mi patio, yo hago lo que me dé la gana. Pues entonces el gobierno tiene que ver cómo regula ese tipo de actividad económica para que esa externalidad de esa decisión económica, de ese que decidió y está en todo su derecho de ponerle una antena ahí, de morirse de cáncer si quiere, en el patio de su casa, no implique que mate de cáncer al resto de su comunidad. Así que eso requiere de un tipo de arbitraje, porque son decisiones económicas, pero no pueden ser arbitrarias. Una externalidad también es como cuando Emérito Estrada Rivera fue el que contaminó las aguas y los ríos. Braulio Agosto, ya quemé a uno ahí. Braulio Agosto. ¿A quién afectó eso? A él le vino de lo más bien porque no tuvo que pagar por la disposición de tóxicos y desperdicio. Y se ahorró un montón de dinero, lo que implicó que maximizó sus ganancias. Pero entonces fastidió los recursos naturales, fastidió una comunidad. ¿Y qué le pasó? Preso. Así es como el gobierno regula las externalidades. Son los efectos en terceras personas de las decisiones económicas de otras personas o agentes económicos. Así que esos son los 5 asuntos fundamentales que trabaja el gobierno como agente económico, y como les dije, como agente económico opera dentro de un mercado. Hay quien necesita, hay quien provee, y hay una forma de que esas dos partes entren en una negociación. ¿Cómo? Ya veremos. El gobierno, como bien dice aquí, es una organización compleja, entiéndase, la sociedad a la que ese gobierno representa es una organización compleja. Integrada por millones de personas, y aquí es donde viene el problema. Todas tenemos distintos objetivos, y esos objetivos están alimentados por distintas cosas subjetivas, experimentales, etcétera, etcétera. Así que todos esos objetivos van a ser bien distintos y van a ser en muchos casos conflictivos. Así que, ¿cómo organizamos eso? Eso es el reto. Así que en ese sentido tiene características de mercado, específicamente de mercado competitivo, que es cuando hay muchos compradores y muchos vendedores y hay posibilidad de negociación. Y el poder no recae necesariamente en ninguna de las dos partes. Así que la política gubernamental dentro de ese mercado político va a ser el resultado de las decisiones que tomen todas esas personas como actores económicos, que los vamos a organizar en básicamente cuatro categorías: los votantes, las empresas, los políticos y los burócratas. Fíjense que de esos tres hay uno que es claramente un agente económico. ¿Cuál es? Las empresas. Eso es importante que lo tengamos en mente. Es lo que llega mi asistente. Paso la otra. Así que, si decimos que el gobierno opera dentro de un mercado, de una estructura tipo mercado, significa que alguien ofrece y alguien ¿qué? Demanda, ¿verdad? Alguien ofrece y alguien necesita. Y esas son básicamente las dos fuerzas del mercado que definen todo tipo de mercado. Los votantes vienen a ser nosotros, los consumidores. Las empresas vienen a ser consumidores, formando entonces lo que es la demanda del mercado, la demanda por política gubernamental, y la oferta por la parte de los políticos, que son los empresarios, y los burócratas, que son los productores. Y le voy a explicar todo ese sahumerio de cosas que hay ahí. Cuando hablamos del mercado político, de lo que básicamente estamos hablando es que en un mercado se trafican cosas, bienes y servicios, ¿verdad? En el mercado político se trafica política gubernamental, política pública. Si un mercado es un arreglo donde comprador y vendedor entran en una transacción, intercambian información, ¿cómo nosotros los consumidores de política
gubernamental nos enteramos de la oferta de política gubernamental? A ver si saben. ¿Ah? Medios de comunicación. ¿En qué momento de nuestras vidas nos enteramos de la oferta de política gubernamental? Campaña política, proceso eleccionario, exactamente. La forma en que se llegue al poder, a la administración pública, ¿verdad? Así que, partiendo de la premisa de que el primer ejercicio del mercado político es ese ejercicio eleccionario, donde vamos a elegir aquel que nos va a ofrecer o nos está ofreciendo cierta política gubernamental que es consona con nuestras necesidades, incentivos y objetivos, pues nosotros consumimos esa política gubernamental que se la compramos a políticos, que son los empresarios o los ofertores de política pública, de política gubernamental. ¿Por qué los llamamos empresarios y no productores? Porque un empresario es el que asume riesgo. El riesgo de una actividad en particular, de una actividad económica. Es el que pone el capital, es el que pone la forma de organizar, ¿verdad? Y ese es el que asume el riesgo. En otras palabras, el político es el que se tiene que ir, ¿verdad?, a quemar la suela, hacer campaña, hacer fundraiser, básicamente no dormir. Los que fueron candidatos políticos por el MUS saben lo que es una campaña política. Pues ese es el trabajo del político empresario. Y ese político empresario tiene que tener el carisma, la misión y la visión de comprar tu voto literalmente. Y no digo comprar el voto en la acepción mala de la palabra, porque ¿cómo nosotros pagamos esa política pública que decidimos aceptar? A través de nuestro voto. Nuestro voto consigna esa transacción. Así como usted va al supermercado, compra un galón de leche y paga con $1, con 3, perdón. Sí, ¿verdad? Sí, a peso, salgo corriendo ahora. Así como usted paga ese galón de leche con su chavo, usted acepta las políticas que ese empresario político le ofrece a cambio de ¿qué? Del voto y de consignarlo con su voto. El único recurso que nosotros tenemos para comprar política pública es nuestro voto. Y las donaciones a las campañas hasta cierto punto, pero esas están bien limitadas cuando somos individuos. Pero hay otros sectores de la sociedad que también necesitan refrendar política pública porque se benefician o se afectan con ella. ¿Quiénes son? Las empresas. Pero las empresas no compran política gubernamental con el voto. Ahí sí la compran ¿con qué? Con dinero, a través de las aportaciones a las campañas. Porque en esencia, nos guste o no, mientras el gobierno sea un agente económico, va a delimitar política económica y eso tiene todo que ver con las empresas. Así que ellas van a servir sus intereses. Así como nosotros servimos a los nuestros, ellas también lo van a servir, es completamente legítimo. ¿Okay? Cómo el gobierno acoge la compra y aceptación de esa política pública es otro cantar, ¿verdad? Así que nosotros consumimos política gubernamental que pagamos a través de nuestros votos, impuestos, donaciones, aportaciones a campaña, así que somos la demanda del mercado político. Y la oferta del mercado político, los que nos dan entonces esa política gubernamental, son los políticos como empresarios, como gestores de esa promesa de política gubernamental, con los burócratas, que no son otra cosa que los secretarios de agencia, que son de la confianza de ese empresario. Estos son los gerentes generales, los CEOs de los empresarios dueños del poder, porque básicamente vienen al gobierno a ejercer el poder, o eso es lo que dice la ciencia política. Y esos burócratas son los que van a ejecutar, los que van a producir entonces todos los programas de esa política gubernamental que nosotros refrendamos con nuestro voto. Y esa conjunción de fuerzas de demanda y oferta es el mercado político. Así que usted se podrá imaginar que una vez conformado el gobierno, hay decisiones que tomar porque hay clientelas que atender. ¿Cómo las atendemos? Ahí está el gran meollo, ¿verdad?, de la situación. Y si ustedes tienen respuesta a esa pregunta, son bienvenidos. Adelante. Esto básicamente es un diagrama de cómo funciona el mercado
político. Está en inglés porque lo saqué de mi libro de economía, de principios de economía. Pero básicamente lo que nos dice es cómo fluyen las distintas fuerzas de oferta y demanda a través del mercado político. Nosotros, los votantes y las empresas como demanda, a través de nuestros votos, nuestras campañas contributivas y el cabildeo, vamos a ese mercado político a comprarle a esos políticos y a esos burócratas sus propuestas de política pública. ¿Cómo entonces que ellos nos hacen? Nos devuelven bienes públicos, bienes y servicios públicos a los que votamos y a las empresas obviamente, que nosotros entonces pagamos en forma de impuestos. Está la campaña política y entonces está después la conjunción y concretización de la política pública una vez se da esa transacción de mercado que es acepté tu plataforma política, toma mi voto o toma mi contribución. Si fuera tan lógico y racional, sería mucho mejor, pero sabemos que todo aquello que surge del ser humano no necesariamente es racional y es más subjetivo que otra cosa. Por eso puede ser tan caótico un proceso eleccionario, por ejemplo en Puerto Rico. Pero esas cosas subjetivas nos podemos quedar hablando aquí todo el tiempo. Próxima. Así que esos actores del mercado político van a tomar las decisiones que mejor les acerquen a sus objetivos, que mejor les sirvan a sus propósitos. Por eso es que es tan complejo administrar los haberes públicos, porque la razón por la cual yo me meto en una caseta a votar no es la misma razón que la tuya, ni la tuya, ni la tuya, ni la tuya, y mucho menos la misma razón de los que tienen el poder económico para financiar campañas, por ejemplo. Así que objetivos totalmente distintos, similares, parecidos, contradictorios, conflictivos, son los que conforman ese mercado político y estamos todos limitados por las preferencias de los demás y por lo que es tecnológicamente posible. Te dije, ya me metieron tecnología aquí en política, ¿qué tiene eso que ver? Lo que pasa es que en economía, tecnología no es una cámara de video o una computadora. Tecnología, la definición pura de la palabra es la forma de hacer las cosas. Cuando usted es un maestro tallador de santos, su tecnología es ese cincelito y ese martillito, ¿verdad? Ahí, tallando esa maderita hasta que usted le saca una forma para producir y generar su producto. Ese mismo santo que usted ha generado, puede venir un chino, copiarlo, meterlo en un molde de 1000 piezas por minuto y esa es su tecnología y produjo el mismo santo. O similar. Son tecnologías, la forma de hacer las cosas. Nosotros vamos entonces en nuestro mercado político a estar restringidos por lo que es tecnológicamente posible. Entiéndase, por ejemplo, ¿cuántos partidos hay? ¿Cómo es el proceso de elección? ¿Cómo es el proceso de campaña? ¿Cómo es el proceso educativo? ¿Cómo yo me informo de las políticas públicas? Y partimos de la premisa que la misma información económica vale para la información política, y es que la información es asimétrica, no es la misma para todo el mundo. Y no todo el mundo te va a decir la verdad sobre los distintos asuntos. Y no todo el mundo le presta la misma importancia a la información que otros, ni el mismo uso. Así que cuando decimos asimétrico es que es dispareja. Los usos, las fuentes, los propósitos son distintos. Y si eso es distinto, pues tenemos una imposibilidad tecnológica. Porque yo necesito información para poder saber qué me ofrecen en términos de política pública esos empresarios políticos, para yo poder ejercer el voto. De lo contrario, estoy ejerciendo el voto a ciegas, estoy comprando algo que no sé lo que es, y lamentablemente en este caso, las plataformas políticas no cualifican para anuncios engañosos en el DACO. Así que no la tenemos que chupar. Así que, en ese sentido, eso es lo que implica el concepto de tecnología en el estudio económico de las cosas. Lo que podemos hacer con lo que tenemos. ¿Okay? La otra teoría que habla sobre, esto ya nos va acercando más al tema de finanzas de gobierno, la otra teoría que nos ayuda a entender el rol del gobierno como agente económico, el rol del Estado, es lo que se llama la teoría de la elección pública, que es una teoría propuesta muy joven. Cuando hablamos de teorías jóvenes estamos hablando de los 60 para acá.
teniendo en cuenta que la economía tiene más de 200 y pico de años de existencia. Así que una teoría de los 60 es teenager para nosotros. Así que la teoría de la elección pública lo que nos dice es, nos trata, aquí es donde entramos en materia de ciencias políticas y economía, y que la gente entienda que política y economía sí están relacionadas, aunque nos tratemos de abstraer o nos traten de abstraer de esa realidad, que es parte del ejercicio de la propaganda política. Enlaza la economía con la política en la figura del Estado, que entendemos al Estado como la suma de las voluntades individuales, ¿verdad? Que es la definición clásica de ciencias políticas. Esto nos permite saber cuáles son los factores que determinan la definición de las distintas políticas públicas que el Estado elige entre las opciones que tiene disponibles. Y esto nos permite un poco tratar de entender, pero ¿por qué fulano gobernador aprobó y la legislatura aprobaron XY proyecto de impuestos si habían otras opciones? ¿Por qué aprobar XY estructura para el plan de retiro si habían 15 otras opciones? ¿Por qué? Pues eso es lo que nos trata de explicar en términos, ¿verdad?, objetivos y racionales, la teoría de la elección pública, propuesta en los 60 por el economista James Buchanan. Básicamente es aplicar las ciencias políticas, aplicarle las reglas económicas a las ciencias políticas. Y eso es en sí mismo una misión bien complicada, porque las ciencias políticas tratan sobre el ejercicio del poder, y la economía trata sobre la disposición, distribución, producción y repartición de los recursos de la sociedad para sus necesidades, pero la economía también confiere poder. Así que ahí es que se traslapan. Ahí es que se traslapan. Próxima. Así que dentro de esas dos teorías nos ayudan a entender el papel, el rol económico del gobierno, pero también nos abren la puerta a tratar de entender o explicar, ya que la teoría de la acción pública nos dice cómo el Estado define sus políticas públicas, nos ayuda entonces a entender cómo financiar o cuál es el proceso que subyace al financiamiento de esas políticas públicas del Estado. Una vez decididas las que son, cómo es la operacionalización financiera de esas propuestas. Las que sean buenas, malas, justas, injustas. Eso es lo de menos. Recuerda lo que le dije al principio, lo subjetivo no opera aquí. Más bien, ¿cómo financiamos ya las decisiones tomadas? Pues para eso está la economía pública. Lo que es la economía pública es el tema amplio. Dentro de la economía pública entonces tenemos finanza pública, que es básicamente la rama de la economía que tiene que ver con el ingreso y el gasto gubernamental de esas autoridades públicas y cómo se ajusta el ingreso y el gasto para alcanzar ciertas metas, ciertos objetivos. Alcanzar unos objetivos o tratar de evadir otros efectos o posibles situaciones que se puedan presentar. También estudia lo relacionado con cómo satisfacer las necesidades del colectivo social que integra ese Estado, que se inclina él mismo, ¿verdad?, el Estado, a cubrir unas exigencias donde se supone predomine el interés general. ¿Cuál es el interés general? Puede ser cualquier cosa que te quiera definir. O sea que aún así el interés colectivo es un concepto bastante amplio, pero en esencia lo que nos dice la economía pública y la finanza pública es cómo el Estado, una vez toma unas decisiones de política pública, genera unos ingresos, unos gastos, organiza los ingresos y los gastos de los recursos públicos para poder satisfacer las necesidades del colectivo, donde debe predominar el interés general. O sea que ese debe ser, como quien dice, el principio rector, ¿verdad?, el interés general. También se conoce como hacienda pública, en las universidades se enseña como hacienda pública y política fiscal, pero básicamente tiene el mismo propósito, ¿no? Estudiar el sector público, cómo la autoridad pública entonces interviene en la economía por vía del ingreso y el gasto.
Las finanzas públicas entonces en ese contexto van a regir las necesidades que se originen de la relación entre la sociedad y el Estado. No, lo que quiere decir esto es que no todas las sociedades van a experimentar las mismas necesidades en la misma prioridad, en el mismo orden, en la misma importancia. ¿Por qué? Porque las necesidades colectivas son únicas a la relación que existe entre el Estado y el gobierno de ese Estado y sus constituyentes. O sea que nosotros podemos observar las mejores prácticas públicas de gobierno público y administración pública de otros países, pero teniendo en cuenta que cada una de esas decisiones de administración pública sirven a esa única relación, que tienen muy buenas prácticas que podemos emular, que podemos estudiar, pero no copiar, nunca copiar, porque esas decisiones, esa forma de ser como sociedad es única y exclusivamente a esa relación entre el Estado y sus constituyentes. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Las finanzas públicas básicamente han ido evolucionando en los pasados 50 años en la forma en que, como les expliqué al principio, el gobierno se fue convirtiendo en un agente económico a partir de la década del 30. Hasta la década del 30, como les había mencionado, el rol del gobierno era que, bueno, colectar algunos impuestos, proteger la propiedad privada con un marco jurídico de leyes y justicia y derecho, y proteger el territorio nacional, la defensa. Siempre y cuando esos impuestos no obstruyeran la actividad económica del sector privado, consumidores y empresarios, y el ahorro. Así que no era mucho el rol económico del gobierno, el rol financiero no era mucho hasta mediados del siglo XX. Cuando ocurre entonces ¿qué es lo que se llamaba las finanzas estáticas? Solamente unos gastos bien mínimos, presupuesto balanceado, bien estrictamente regulado, pero a medida que se hizo presente esa gran crisis del capitalismo que fue la Gran Depresión del 30, el gobierno entonces surge bajo un nuevo concepto o una nueva concepción donde debía orientar su actividad más allá de la mera protección del territorio nacional y alguna protección de propiedad privada para obtener fines económicos y sociales. El gobierno no tenía fines sociales previo a eso, previo a la década del 30, así que comienza a adquirir una función bien dinámica dentro del proceso económico de la sociedad. De ahí que surja lo que conocemos como el Estado benefactor o la red de protección social, de seguridad social que todos conocemos. Ya no se ve al Estado aquí como un mero recaudador de impuestos, sino como un ente que entra a cubrir esas fallas del mercado de las que le comentaba antes, ¿verdad? Cuando hay necesidades de ciertos sectores que no son cubiertas porque no tienen los recursos. Previo al 30, esas necesidades pues se iban descubiertas. No había protección de los indigentes, no había protección al desempleo, no había protección a los niños, a las mujeres, al trabajo infantil, a la explotación, derechos laborales. Esas cosas se fueron ganando con el tiempo. Y obviamente le dan un nuevo rol al gobierno en ese sentido. Así que el gobierno pasa de ser un recaudador de impuestos a ser alguien que busque los mecanismos, o un ente que busque los mecanismos para intervenir la economía y tratar de redistribuir mejor los ingresos que se generan. Eso no implica que el Estado opera de mejor forma o de forma más eficiente que la economía de libre mercado, o que la total ausencia del gobierno hace que la economía opere eficientemente. O sea, ahí puede haber una conjunción muy clara entre economía privada y economía pública y tener un gobierno completamente imbécil y fastidiar la economía y meterla en una recesión por 7 o 8 años, posible, no es una teoría loca, ¿verdad? Pasar una recesión como por 6 o 7 años con 3 cambios de gobierno. Eso, no sé, nunca había pasado. Es posible. Pero bueno, lo que les quiero decir con esto es que el gobierno toma un rol nuevo. Y por eso es que surge el estudio de la finanza pública, porque entonces ya toma un rol no solamente tributario, sino con efectos sociales, con efectos de políticas públicas sociales, con provisión de otros servicios que no habían sido provistos antes y con la protección de sectores que no habían sido protegidos. Así que se hace mucho más puntilloso
el estudio de la finanza pública para poder lograr esos objetivos sociales. Próximo. Así que, áreas de estudio de la economía pública, hacienda pública, finanza pública, etcétera. Pues los conceptos de ingresos y gastos públicos, que usted tiene en su glosario, del presupuesto, el de lo que es el sector público y cuál es su comportamiento dentro de la estructura económica prevaleciente, en el caso nuestro una economía de mercado, la toma de decisiones públicas y, lo más importante, cuáles son los efectos y repercusiones distributivas, o sea, cómo entonces la riqueza del país, de la sociedad, se ve afectada en su distribución y en su disfrute debido a las distintas acciones que tome el sector público y su efecto en el sector privado. Y cuando digo sector privado, no nos abstraigamos, nosotros somos consumidores, así que somos parte del sector privado. A menos que todo lo que nosotros utilicemos para nuestras necesidades sea provisto por el gobierno, usted es parte del sector privado como consumidor. Así que a veces como que nos abstraemos y pensamos que el sector privado únicamente es la parte productora empresarial. Nosotros, para bien o para mal, somos la otra parte de esa ecuación, somos los consumidores. Y en muchos casos la razón de ser de que ciertas empresas existan, para bien o para mal. Próximo. Permítame un break para tomar agua. Ábrete, sésamo. Pues bueno, son sus áreas de estudio, que básicamente lo que definen son los alcances de la disciplina en torno a los efectos gubernamentales de la política pública en tres asuntos en general. ¿Cómo asignamos eficientemente los recursos de la sociedad? Y en la disciplina económica, la asignación eficiente de recursos lo que implica es cómo podemos maximizar lo que generamos con nuestros recursos, la producción de bienes y servicios que generamos con nuestros recursos, de forma que utilicemos nuestros recursos al máximo. Y si yo te voy a proveer más servicios a ti, que yo no te los tenga que quitar a ti. Eso es una asignación eficiente de recursos, que nadie se me quede corto, porque si yo te quito recursos a ti, pues ya entonces ahí no tengo una asignación eficiente de recursos, dejé a alguien fuera, o por lo menos disfrutando menos de lo que se supone que disfruta en comparación con sus otros ciudadanos. En la economía, básicamente, eso sería un estado en el cual habría, por ejemplo, una tasa de desempleo bien bajita, donde hay una fuerza laboral vibrante, donde la mayoría del grupo trabajador esté empleado, que haya un desempleo que sea... Siempre va a haber desempleo porque la gente siempre se está moviendo en el mercado laboral, hay gente buscando trabajo, hay gente cambiando de trabajo, hay gente retirándose, hay nuevas personas incursionando en el mercado de trabajo, así que siempre hay un pequeño desempleo. Pues es tratar de mantener el desempleo lo menor posible, de forma que todo el mundo, o la mayor parte de nuestros recursos humanos, estén trabajando. Pues eso es una forma de asignar eficientemente los recursos. La distribución del ingreso. Esta es una de las más complicadas porque esto es lo que tiene que ver con los impuestos, cómo yo decido a quién le quito para darle a quién. O sea, eso es una cuestión bien individual de la sociedad en particular. Pero básicamente la distribución del ingreso tiene que ver con cómo se distribuye la riqueza del país, el Producto Nacional Bruto, Producto Ingreso Bruto, el ingreso nacional, entre todos los ciudadanos. Perdón. Y la estabilización macroeconómica. Ya esto es una cuestión más técnica, ¿verdad? De lo que se trata es de, como les dije ahorita, cuando la finanza pública es un tema de microeconomía, tiene repercusiones macroeconómicas porque la administración gubernamental básicamente es la administración del colectivo. Así que si yo decido aprobar una legislación para beneficiar a un sector, será mejor que todos los sectores estén tan beneficiados como ese, o que yo no haya tenido que quitarle un beneficio a un sector para dárselo a otro. A lo mejor aprobé un beneficio para un sector y no necesariamente se lo tuve que aprobar a otros, pero la idea es que yo si apruebo un beneficio para un sector, no tenga que quitárselo a alguien.
Ese tipo de cosas es lo que hace que la administración pública sea un tema microeconómico con implicaciones macroeconómicas nacionales. Por eso es que uno de los alcances de la finanza pública, siendo una disciplina microeconómica, es la estabilización macroeconómica. Estabilizar el empleo, el desempleo, la producción nacional, el costo de vida, etcétera, etcétera, que son asuntos de la economía nacional como tal. Próxima. Repasemos de nuevo nuestros conceptos básicos, por eso de que no nos perdamos. Vamos a entrar en materia entonces de lo que es el sector público, de qué se compone el sector público y el gasto, el ejercicio de ingreso y gasto de ese sector público. Así que si no tiene su glosario a la mano, este es el momento de sacarlo para retomar algunos de los conceptos. Próximo. Ok, tenemos el sector público. Esta es una estructura muy sencilla de lo que compone el sector público. Vamos a nuestro glosario. ¿Qué es el sector público? Evelyn. Muy bien, es el conjunto de instituciones y actividades económicas de un país dentro de la esfera gubernamental. Así que el sector público se compone de dos grandes áreas, lo que es el gobierno central y lo que son las corporaciones públicas. Las corporaciones públicas son XY corporaciones que generan ingresos propios. En el caso de Puerto Rico, pues energía eléctrica, autoridad de acueducto, alcantarillado, carretera y otras parecidas. El gobierno central el gobierno general está compuesto de tres grandes áreas: el gobierno central, el gobierno estatal y el gobierno local. En el caso de Puerto Rico, el gobierno general, nos guste o no, está compuesto o es lo que llamaríamos el gobierno federal. Este sería, aquí en Puerto Rico se utiliza mucho gobierno estatal y central como sinónimo, que no es del todo incorrecto, pero la estructura de lo que es el servicio público, cuando veamos el presupuesto, tenemos que entender que el gobierno federal juega una gran parte de nuestro sector público. Y ese fundamentalmente sería nuestro gobierno central, porque supersede, ya en términos inclusive constitucionales, supersede nuestra constitución, y en términos de leyes y reglamentos, supersede mucha de la actividad económica y pública, obviamente, de nuestro gobierno. Así que, pero lamentablemente eso es una realidad. Ese gobierno central supersede a lo que es el gobierno estatal, que sería el gobierno del Estado Libre Asociado, y el gobierno local, que vendrían siendo los gobiernos municipales. ¿Okay? Esa estructura es lo que entonces define el sector público en general, y en el caso de Puerto Rico pues tenemos federal, estatal y municipal, que son los tres grandes protagonistas de nuestro sector público, y las corporaciones públicas. Próximo. Ese sector público tiene tres herramientas de política económica, que son las que maneja, y básicamente esas tres herramientas de política económica son las que redondean todas las distintas decisiones de administración fiscal, de administración de la finanza pública. Vamos a nuestro glosario para ver entonces esas definiciones. La política monetaria, que es la primera que tenemos ahí, es el conjunto de instrumentos y medidas que aplica el gobierno a través de la banca central. En el caso de Puerto Rico y Estados Unidos, esa banca central es la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro, se me olvidó incluirlo ahí, que básicamente imprimen dinero y controlan. En el caso del Tesoro Federal es el que imprime, le da print ahí a la maquinita del dinero, y la Reserva Federal
con sus acciones financieras, decisiones financieras, regula cómo ese dinero circula en la economía, si circulan más dólares o menos dólares, dependiendo del estado de la economía. En breve les doy un ejemplo. Esas medidas o esos instrumentos son para controlar la moneda y el crédito, con el propósito fundamental de mantener la estabilidad económica del país y evitar una balanza de pagos adversa. Ahí tiene la definición de lo que es balanza de pagos, que es básicamente todas las transacciones económicas de un país con el resto del mundo, con otros países. Cuando usted esté escuchando por aquí en estos días que las tasas de interés hipotecarias van a subir 0.25, eso es una medida de política monetaria. Cuando usted escuche que un banco está ofreciendo un préstamo personal al 2%, dice, diantre, pero qué bajito este. Aquí todos tenemos casa, carro, tarjetas de crédito y sabemos lo que es tasa de interés, ¿verdad? Es el costo de prestar chavo. Y te dice, diantre, pero un 2% está bueno, voy a aprovechar. Si fuera el 7%, o sea, eso yo no lo voy ni a mirar, porque voy a coger 10 y voy a deber como 17, qué sé yo, tirando números a lo loco. Esos son los aspectos que regula la política monetaria. ¿Por qué? Cuando lo que pretende un gobierno a través de su Reserva Federal o Banco Central o Departamento del Tesoro y su moneda, etcétera, lo que pretende cuando controla la tasa de interés, el crédito, el acceso al crédito y el flujo de dinero es controlar lo que llamamos los ciclos económicos, la expansión económica, la recesión económica, las altas y las bajas. Cuando la economía está bien fastidiada, lo primero que hace el Banco Central o la Reserva Federal en nuestro caso, el primero que presidente, y voy a hablar de Estados Unidos porque son los que toman decisiones de política monetaria, nosotros no tenemos moneda ni Banco Central, así que aunque tuviéramos el sucre o el euro, pues otro toma decisiones de política monetaria, no nosotros. Así que cuando la economía de Estados Unidos se fastidió bien brutal en el 2007, 2008, lo primero que empezaron a hacer el presidente con los bancos, la Reserva Federal, con el secretario del Tesoro, fue ver, ok, ¿qué vamos a hacer para evitar o para salir de esta debacle hipotecaria, que fue cuando se cayeron las hipotecas subprime en Estados Unidos, que Estados Unidos entró en la recesión en 2008-2009, que la cogió Obama fresquecita? ¿Qué fue lo que hicieron? Pues vamos a empezar a coger los chavos de la gente y vamos a empezar a financiar a los bancos para que no colapsen. Pues esas son medidas de política monetaria. Estoy cogiendo el dinero del tesoro y lo estoy reinyectando en la economía por virtud de salvar a los bancos y comprarle sus carteras de activos malos. O por ejemplo, déjame bajar las tasas de interés para que pedir prestado sea más barato, por lo tanto, promuevo el consumo. Si yo promuevo el consumo, reactivo la economía. Entonces hay gente comprando, las empresas entonces activan sus órdenes, activan su producción, puede que generen empleo y se vuelve y se reactiva la economía. Las tasas de interés bajas lo que hacen es que fomentan el consumo y el crédito y desincentivan el ahorro, porque en una economía en crisis no nos interesa tener los chavos debajo de la almohada. Eso no le produce nada a nadie. Por más que, ¿verdad?, sea importante el ahorro, que es otro tema, pero el dinero inmóvil no produce. Así que lo que se hace es que se trata de desincentivar que usted guarde los chavos. Cuando la economía está bien bollante, bien próspera, que todo el mundo tiene capacidad de consumo y las empresas están vendiendo, hay un pequeño peligro de que el costo de vida aumente. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos comprando, las empresas necesitan satisfacer nuestro ritmo de consumo, y cuando usted es un empresario y vende 12 sillas y de repente vendió las 12 sillas del mes, pero el mes no ha acabado y la gente sigue buscando sillas, ¿qué usted hace?
pues duplicas la producción, ya sea que ordenas más sillas o produces más sillas. Pero eso es gratis. Puf, no es gratis. Eso aumenta los costos de producción. Pues entonces tengo que comprar más material, tengo que comprar más sillas. Así que tengo que cubrir los costos de producción. Y para cubrir los costos de producción yo tengo que aumentar el precio accordingly, ¿verdad? En proporción. O un poquito más por eso de a ver si el mercado lo aguanta, que es como funciona la cosa. Y ahí se da el fenómeno de la inflación. Entonces nosotros no queremos como gobierno, como sociedad, que la inflación se vuelva loca, porque entonces me coge mi dólar y mi poder adquisitivo y me lo mata. Así que, ¿qué yo hago? Subo la tasa de interés, subo el crédito e incentivo el ahorro para que los chavos se aguanten. Entonces la gente no me consuma tanto, me ahorro un poquito y yo controlo la subida de precios. Esas son las distintas medidas de política monetaria. Suena mucho más fácil de lo que es, porque ahí operan muchas fuerzas. Lamentablemente, no todo el tiempo las políticas monetarias para fomentar la economía funcionan. Es lo que ha pasado con la economía de Estados Unidos, porque hay otros factores que determinan una economía. El empleo, el desempleo, la pobreza, toda una serie de factores que usted podrá bajar la tasa de interés a cero, que casi estuvo a cero, y la economía de Estados Unidos está alteando. Que vamos a tener que rehacer muchas teorías económicas para explicar la economía desde el 2008 en adelante. Así que eso es un ejemplo de política monetaria. La política comercial. Cabe señalar que nosotros no controlamos la política monetaria. Eso es un punto. Política comercial. Pues la política comercial nos dice aquí, se define como el manejo del conjunto de instrumentos al alcance del Estado para mantener, alterar, modificar las relaciones comerciales con el resto del mundo. Incluye política arancelaria, la cual actúa como mecanismo protector y de captación de recursos bajo la forma de impuestos indirectos que gravan las operaciones del comercio exterior. La política comercial es lo que tiene que ver con los tratados de libre comercio, con las exportaciones, las importaciones, la inversión del capital extranjero, inversiones en el extranjero, todo lo que tenga que ver con relaciones económicas entre países. Y cabe señalar que por nuestra relación política con Estados Unidos, nosotros no tenemos control, jurisdicción ni ningún tipo de inherencia en la política comercial que Estados Unidos lleva a cabo para fomentar su economía, como muy bien tiene el derecho y la disposición. Esa herramienta nosotros no la tenemos y nos tenemos que someter a lo que ellos negocien. También incluye la política comercial tratados contributivos, tratados arancelarios, acuerdos bilaterales, cosas que se hagan de país a país para mejorar la relación económica de forma beneficiosa para ambas partes. Y la política fiscal, que es la que nos enfocamos hoy, la que nos enfocamos en esta sesión de hoy, que es la parte de la administración fiscal, que es el conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con el objeto de recaudar los ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir con sus objetivos de política económica. En otras palabras, para proveer los servicios públicos y la política pública que haya designado para la provisión de esos servicios públicos. Esto incluye los impuestos, arbitrios, asignaciones, aprovechamientos, endeudamiento público, todo eso. En otras palabras, la política fiscal es el manejo del presupuesto y los impuestos para tomar distintas decisiones de política económica. Y eso es lo que es finanza del gobierno, básicamente, o lo que es la administración fiscal próxima. Así que, ¿qué es la administración fiscal? Pues va a ser el conjunto de órganos de la administración de un Estado encargados de hacerle llegar los recursos necesarios, ¿verdad? Los recursos económicos, así como a los instrumentos, a las arcas del Estado, así como a los instrumentos con los que dicho Estado gestiona y recauda los tributos o impuestos, englobando tanto ingresos como gastos. En otras palabras, la administración fiscal son todas aquellas agencias u organismos administrativos que tienen que ver con
cómo yo cobro impuestos, cuáles impuestos, cómo los distribuyo, cómo los organizo, etcétera, etcétera. Supone un proceso muy importante de planificación de los impuestos porque en teoría, no se puede hacer un presupuesto al garete sin saber en qué lo vamos a gastar, por qué vamos a gastar en esto y no en aquello. Así que supone un proceso de planificación de impuestos que depende de otros procesos. Cuando hable de la cuestión de Puerto Rico les explico. Y supone planificar impuestos y cualquier otro ingreso que el Estado devengue para poder entonces elaborar y aprobar lo que es el ejercicio del presupuesto general. A ver si hay algo más que tenga que decir aquí. No. Próximo. La actividad financiera del Estado. Esta comprende dos dimensiones. El sistema contributivo y el presupuesto. Una tiene que ver con los ingresos, otra tiene que ver con los gastos. El sistema contributivo es lo que nosotros, básicamente, es lo que alimenta los recursos públicos, y el presupuesto es lo que incluye los gastos públicos para los que necesitamos esos ingresos. La conjunción de esas dos dimensiones, recurso y gasto, cumplen un propósito: satisfacer las necesidades colectivas a través de la provisión de los servicios públicos. ¿Okay? Así que básicamente la actividad financiera del Estado consta en allegarnos los ingresos necesarios y distribuir esos ingresos en los distintos renglones de gasto que comprende o que van a ser requeridos para poder satisfacer las necesidades del cuerpo colectivo. En Puerto Rico, pues las finanzas públicas en Puerto Rico, la administración fiscal, en Puerto Rico tiene varios protagonistas, varios actores. Recuerden que son los organismos administrativos que tienen que ver con esto. Estamos hablando principalmente del Departamento de Hacienda, como el agente de recaudo, tributos, rentas internas, etcétera, etcétera, lo que van a ejecutar el arreglo contributivo que predomina en nuestra sociedad. La Oficina de Gerencia y Presupuesto, que es básicamente la que diseña el presupuesto en conjunto con Hacienda. El Banco Gubernamental de Fomento, que es el brazo financiero del gobierno. El Ejecutivo y el Legislativo, entiéndase el gobernador en sus funciones ejecutivas, y la legislatura como el organismo que sanciona ese presupuesto. Lo aprueba, lo enmienda, lo rechaza, lo disecta, lo daña, etc. Que después tiene que ir el Ejecutivo a ser aprobado. Y otras agencias, tales como las corporaciones públicas, porque generan ingresos, emiten deudas que tienen influencia en la administración fiscal. Por ejemplo, como aprobar un impuesto a la gasolina para bregar con una corporación pública quebrada como es la Autoridad de Carretera, por eso es que es parte de la administración fiscal. Y la Junta de Planificación, bien importante, porque dentro de la Junta de Planificación está el negociado, el subprograma de análisis económico, que son los que hacen las proyecciones económicas del país, las de crecimiento, el Producto Nacional, el Producto Interno, y esas proyecciones son tan importantes, porque eso es lo que se le va a dar a Hacienda y a OGP, para decir, mira, la economía va a crecer tanto. Eso significa que tú tienes que, Hacienda dice, la economía va a crecer uno, pues estos son los chavos que yo voy a tener para el año que viene. Recuerden que el presupuesto es prospectivo, así que si la Junta de Planificación me da unas malas proyecciones, el presupuesto va a ser un ejercicio totalmente equivocado, como ha sido en los pasados cuatrenios desde hace como 10, 12 años ya. Hemos tenido serios, desde que la economía empezó a entrar en su recesión en el 2006 o poco antes, estamos teniendo problemas con las proyecciones. Porque en Puerto Rico existe un miedo político y electoral a la información económica. Como es un país altamente polarizado y politizado, cualquier cosita económica que pueda voltear los resultados electorales, eso es veneno para las campañas políticas. Y se ha tenido una
peligrosísima tendencia, y por eso es que hemos tenido unos ejercicios de presupuesto tan dolorosos y una situación fiscal tan complicada, porque tenemos una muy peligrosa tendencia, se llama peligrosa tendencia de distorsionar las proyecciones económicas que tienen muchos defectos. Hay mucha politización dentro del negociado de análisis económico, se les apretan, se les dobla muchos brazos dentro de la Junta para que obliguen a los números a decir cosas que no dicen. Por ahí dice que si usted tortura a los números lo suficiente van a decir lo que usted quiera, y eso no. Así que eso pasa mucho. Por eso la Junta de Planificación es bien importante que se mantenga, no decir no politizada es hablar de un estado ideal, pero lo menos politizada posible, porque de esas proyecciones depende el resto del ejercicio fiscal del país, y eso es bien peligroso. Así que, básicamente, esos son los organismos administrativos que comprenden la administración fiscal del país. Ahora vamos a hablar de esa estructura general del presupuesto de Puerto Rico, de lo que es la administración, la administración fiscal, que es el presupuesto y los recursos públicos. Vamos a hablar de la estructura general del presupuesto. Definamos nuevamente lo que es un presupuesto y está en su glosario. Es un acto de ley mediante el cual se estipulan los ingresos y gastos del Estado, y estos últimos, o sea, los gastos, se autorizan por el periodo determinado de un año fiscal, en nuestro caso. Eso implica que ese presupuesto va a pasar por un proceso, que lo voy a explicar en breve. Como dijimos ahorita, el presupuesto tiene dos componentes, el componente de recursos y el componente de gasto. En el componente de recursos, pues básicamente el sistema contributivo, que en breve les voy a hablar sobre las distintas fuentes de ingresos públicos, y lo que es el gasto público, que está comprendido en lo que es el presupuesto del Fondo General, y entonces el englobado, que es el presupuesto consolidado. El presupuesto del Fondo General es básicamente la alcancía grande, donde van todos nuestros impuestos, el IVU, la contribución sobre ingresos, los arbitrios, etc. Ese es el presupuesto más importante, porque si ese presupuesto se reduce, eso significa que nuestro país no tiene capacidad para solventarse por sí mismo. O sea, que nuestra economía no es capaz de sostener nuestro tesoro. Y de ese fondo general es el que depende de las previsiones de la Junta de Planificación. Eso es bien importante. El presupuesto consolidado pues incluye el fondo general, pero incluye otras fuentes de ingresos que entonces van a financiar el gasto público en general. ¿Cuál es el proceso? Tenemos un proceso básicamente que comienza entre los primeros meses del año natural, entre enero y abril, en el cual OGP y Hacienda, con la información que le sube la Junta de Planificación de las proyecciones y tal, elaboran en conjunto con el Ejecutivo lo que es su propuesta de presupuesto. Básicamente, OGP le dice a Hacienda, pues este es el gasto de tu agencia, que es oficial de gerencia, este es el gasto de las agencias necesario para proveer servicios públicos. Hacienda busca los chavos, y Hacienda viene y hace la parte, ¿no?, de buscar dónde están los impuestos, dónde están los chavos, dónde falta, para cubrir entonces lo que son esos gastos de las agencias. Ese presupuesto, como les dije, se prepara en conjunto OGP, Hacienda y Planificación, y lo presenta el gobernador, el Ejecutivo, a la legislatura, que es la que está por mandato de ley llamada a pasar juicio sobre ese presupuesto. Se efectúan vistas públicas, eso se presenta a la Cámara. Y el Senado hace vistas conjuntas, pero el peso de la decisión está en la Cámara, que es la que tiene que ver con la administración del gobierno, en ese sentido. Se hacen vistas públicas, se enmiendan, se aprueban, pelean con el gobernador, hacen todo el show y el espectáculo que ustedes vieron en los meses de mayo y junio, de que el gobernador salió con una propuesta de impuestos y una propuesta de gasto, y vino a la legislatura y dijo, eso no va
y se aprueba finalmente un presupuesto, este pasa a la firma del gobernador, que lo puede reducir, enmendarlo para reducirlo, pero no para aumentarlo, o lo puede vetar, o lo puede aprobar, o lo puede vetar, y lo devuelve. La legislatura puede pasar por encima al veto, como puede que se quede corta y no le pueda pasar por encima al veto, lo que implica que si no se llega a un presupuesto, que es posible, opera el presupuesto anterior. O sea, no es que nos quedamos sin chavo ni se acabó el mundo, sino que para poder cubrir por lo menos el funcionamiento que ya opera, pues se continúa, entonces se asigna la misma cantidad del presupuesto anterior. El presupuesto es mucho más que un mero ejercicio contable. Por eso es que yo tengo un poquitico de problema con tratar de equiparar al gobierno con lo que es una casa, la economía de una casa o la economía de una empresa. Pues si no tienen chavos para tal cosa, recortar. ¿Ok? Pues voy a limpiarme 2 o 3 escuelas, voy a limpiarme 2 o 3 plazas de maestros, voy a limpiarme 2 o 3 trabajadores sociales, voy a cerrar un par de oficinas de servicio al cliente de energía eléctrica. Tú me dijiste que recortara. Porque las empresas cuando tienen problemas de ingresos y gastos recortan gastos, empiezan a tener gente. Pero qué sencillo. Pues no es tan sencillo. Porque el gobierno juega, como vamos a ver en la presentación, tiene una obligación a un cuerpo colectivo. La empresa tiene obligación a sus dueños y acreedores, y eso es una responsabilidad privada. Pero el gobierno tiene una responsabilidad pública con el interés general. Y eso es lo que digo, el principio que opera. Así que el presupuesto es más allá de un ejercicio contable de crédito y débito. El presupuesto es un plan de gobierno. En el presupuesto está expresa la filosofía del gobierno de turno y cuál es su visión de la sociedad. No importa lo que digan en las conferencias de prensa, no hemos tocado el pueblo trabajador ni tal. No, vamos a los números. Los números le van a decir a usted la verdad. Porque en ese sentido, el presupuesto es la expresión de la filosofía gubernamental del gobierno de turno. Por más que lo maquille. Si a usted la gasolina le subió 11 centavos y usted necesita el carro para trabajar, la retórica es innecesaria. Lo que dicen los números está claro. Así que el gobierno, el presupuesto es una expresión de un programa político. Y en ese sentido, debe diferenciarse muchísimo de lo que es el presupuesto de un hogar y de lo que es el presupuesto de una empresa. Porque ciertamente es una manifestación de un actual futuro y ahí hay una gran diferencia. Próximo. Oh. Pues bien, les explicaba que en el caso de nuestro presupuesto hay lo que se conoce como el presupuesto del Fondo General, que es la parte correspondiente del presupuesto consolidado, que es lo que significa PERSE, por si después ven la presentación y dicen que presupuesto consolidado, que recauda el Departamento de Hacienda a través de impuestos, arbitrio y otros derechos contributivos, y cualquier otro departamento del gobierno que recaude algunos tipos de tributos. Y el presupuesto consolidado comprende el Fondo General, más fondos federales, deuda, ingresos propios de las corporaciones públicas y todas esas series de otras partidas que se le añaden al Fondo General para entonces solventar la función pública y la administración pública del país. Entonces, tiene que haber un principio rector, el principio rector detrás de la elaboración de un presupuesto, y es que todo gasto que realice el Estado debe suponer la existencia de una partida crediticia. Entiéndase, si usted va a gastar en esto, tiene que haber un origen de fondo, ya sea que hay chavos en el Fondo General o que usted va a pedir prestado. Porque aún, como dice ahí, en el caso del déficit, si ese gasto está, el Estado tiene que proveer para
como deudor de la diferencia para proveer para ese gasto. Por eso el presupuesto es un ejercicio que es de ingreso y gasto, y aun cuando haya déficit, como el requisito y una de nuestras consideraciones constitucionales es que ese presupuesto debe ser balanceado, pues ese proyecto de presupuesto tiene que venir acompañado de, si los recaudos que hay existentes nuevas medidas de recaudo y o nuevas medidas de emisión de deuda. Pero tiene que estar cuadrado. Aun cuando le vamos a buscar a Santo Novela por los próximos 60 años, eso tiene que estar cuadrado. La otra, en ese sentido, nuestro presupuesto tiene, como les dije, dos consideraciones particulares. Debe ser balanceado, cosa en imposición que no todos los países tienen. Pueden operar en presupuestos deficitarios si hiciera falta. Y una de las más nefastas para mí disposiciones que pueda tener una constitución es que la primera obligación del presupuesto es el servicio de la deuda. Si eso implica que gran parte del presupuesto se va a ir a pagar préstamos y tiene que recortarle el trabajo a 20.000 empleados públicos, eso es lo que dice la constitución. Exacto, y eso no hay quien le meta mano a una enmienda constitucional para eliminar eso. O sea, los gobiernos históricamente en Puerto Rico han sido, yo creo que primero le temen a los bonistas que a Dios, si creen en Dios, ¿verdad? O en su deidad de preferencia, antes que dejarle de pagar o de mirarlo mal, siquiera para plantear alguna situación de reestructuración de deuda o de alteración de pagos, porque la Constitución dice que hay que pagar primero. Pero eso tiene sus consecuencias, porque mientras más aumenta ese servicio de la deuda, menos recursos hay para los servicios públicos. Y eso nos deja entonces, pero el presupuesto sigue creciendo año tras año, sí, porque tenemos un punto más de deuda en la calle que tenemos que pagar. Pero eso no significa mejor escuela, ni mejor salud pública, ni mayor protección y seguridad. Y ese es el problema que genera la deuda para refinanciar, para gastos operacionales. Yo voy a hablar de esto. Próximo. Pues ya hablamos de los recursos, ¿verdad? Estamos hablando de los recursos, que son las entradas de dinero, que les expliqué, que tienen que ver con lo que cobra el gobierno, que es el Fondo General, las partes del presupuesto consolidado que son los demás ingresos, que permiten financiar las necesidades del colectivo y permiten financiar el gasto público para cumplir la función que tenga con la sociedad. Pero esos recursos van dirigidos precisamente a ese gasto público. El gasto público, como decimos ahorita, son las erogaciones que hacen falta para poder satisfacer esas necesidades mediante la provisión de servicios. Esos servicios no son gratis. Nuevamente, there's no such thing as a free lunch. Estos gastos públicos requieren de unos ingresos, y esos ingresos alguien los tiene que proveer. ¿Okay? ¿Cómo el gobierno emite gasto público? Pues mediante la adquisición. Mediante la adquisición de bienes y servicios, por ejemplo, cuando el Departamento de Corrección compra uniformes para los presos. Eso es una adquisición de servicio. El gobierno no tiene una fábrica de uniformes para presos. Así que, ¿qué hace? ¿A quién se la compra? A un proveedor privado. Y va a subasta y coge el mejor proveedor que tenga los mejores intereses del pueblo en mente y adquiere esos bienes y servicios. La bandeja del comedor escolar, por ejemplo, los libros, los materiales, todo lo que el gobierno necesita para funcionar, los lápices, los bolígrafos, eso es adquisición de bienes y servicios. Adquisición de bienes y servicios para beneficio futuro. Esto es lo que nosotros llamamos la inversión, como sería la inversión en infraestructura o la inversión en investigación y desarrollo, que es una inversión que yo hago hoy para beneficiarme en el futuro. Por eso la diferencia entre inversión y costo. Una inversión me da a mí
yo renuevo la infraestructura, yo tengo una mejor infraestructura física, de energía eléctrica, de energía renovable, de energía económica, de telecomunicaciones, y la economía, el país y la sociedad se benefician de ello. Por eso es buena inversión. Si yo pido prestado para eso es buena deuda. Porque es deuda para mejorar el bienestar, el progreso y el desarrollo. Y es deuda que eventualmente se lo pagan sola, porque genera actividad económica. ¿Okay? Y los gastos que no son adquisición de bienes y servicios, eso es lo que nosotros llamamos los pagos de seguridad social. Los subsidios a los sectores más desposeídos de la sociedad, las transferencias, ¿verdad? Cuando el gobierno coge de la arca de la hacienda, ¿verdad? Y dice, bueno, pues a este sector de la sociedad, a los viejitos, le vamos a dar un bono de $100 de verano al que lo solicite. Pues esos chavos que yo saqué de aquí, bueno, los saqué y los di para adelante y no los voy a recuperar porque lo que hice fue transferirlo de un lado a otro. Y es para que ese viejito gaste y se mantenga o haga buena casa. Pues esos son gastos que no son compras, que no es consumo, sino pero que yo estoy haciendo ese bolso de dinero y es para otra cosa. ¿Ok? Próxima, ahora sí, Alejandro. Los recursos públicos. Ahora vamos a ver de dónde salen todos los chavitos necesarios para financiar el gasto público. Tenemos los ingresos directos al gobierno central, o sea, a nuestro gobierno estatal, que pueden venir de fuentes estatales o de fuentes no estatales. Cuando hablamos de fuentes estatales, estamos hablando de la contribución sobre ingresos, las contribuciones corporativas y de sociedades, distintos arbitrios, Covid tax, que era lo que se le cobraba a los fondos 936 cuando existían, y otras fuentes contributivas y no contributivas. Entre esas fuentes contributivas y no contributivas, en las contributivas está lo que es el IVU, la ley 154 de las corporaciones foráneas, las licencias de vehículos de motor, la licencia de bebidas alcohólicas, todos esos derechos que se pagan para distintas cosas, la contribución de herencias, impuestos a dividendos, ese tipo de fuentes. En las no contributivas, estamos hablando de los réditos de la lotería electrónica, lotería tradicional, multa y algunos ingresos misceláneos. En las fuentes no estatales estamos hablando de la porción de las transferencias federales de gobierno a gobierno, que son las asignaciones que reciben las agencias de gobierno por parte del gobierno federal para su funcionamiento. Y fuentes no estatales que usualmente son algunos derechos de aduana o arbitrios sobre el parque que se puedan estar cobrando. Próximo. Esos recursos públicos, esos ingresos, entonces, van a componer distintas alcancías dentro de nuestro presupuesto. Y esas alcancías son el Fondo de Mejoras Públicas, ingresos para otras actividades, fondos especiales estatales, préstamos y emisiones de bonos, fondos federales, ingresos propios y el Fondo Menor. O sea que todas esas fuentes que les mencioné en la línea anterior se organizan en estas cuentas de origen de recursos. Esos orígenes de recursos es así como están identificados en el presupuesto consolidado y se organizan de esa forma. Todas esas distintas cuentas de origen de recursos van a servir entonces las distintas áreas programáticas de gasto público, que son las áreas de desarrollo social, desarrollo económico, asistencia a municipios, el Tribunal General de Justicia, servicio a la deuda, protección y seguridad y la gerencia gubernamental. La gerencia gubernamental son los gastos de funcionamiento de la agencia para poder bregar, nómina, transportación, servicios que necesiten. Y esas son las áreas programáticas en las que se dividen los distintos renglones de gasto público para entonces utilizar esas fuentes de ingresos, utilizarlas en esas distintas áreas programáticas. Cada área programática también tiene un concepto de gasto. Facilidades de servicios públicos, hay que pagar gente, hay que pagar almacenes y ese tipo de cosas para poder tener las
servicios comprados, que pueden ser servicios de consultoría necesarios para que el gobierno opere, transportación, donativos y subsidios, servicios profesionales, asignaciones englobadas son asignaciones especiales que se van aprobando durante el año fiscal para cubrir gastos durante el año, pago de deuda, que es importante, compra de materiales, publicidad, anuncio y pauta, y nómina, importante, y otros gastos administrativos operacionales que puedan surgir. Uno de los problemas principales de la deuda, cuando se genera y no es para inversión, es cuando lo que queremos hacer es financiar esto. Si generamos deuda pública para que una agencia opere en el día a día, eso es un problema, porque esa es deuda que no se repaga y que para repagarla hay que subir los impuestos mucho más de lo usual, porque no tenemos fuentes verdaderas de repago. Y la única fuente de repago son los impuestos. No es la actividad económica que genere entonces mayores salarios, que pueda generar contribuciones sobre ingresos, que pueda generar arbitrio, que pueda generar otro tipo de impuesto que no sea impuesto a la contribución personal. ¿Qué tendencias podemos identificar en los pasados presupuestos que sean de importancia para nosotros? Número uno, que las principales fuentes de recursos del presupuesto, en modo general, usualmente son las contribuciones a las personas. A las corporaciones también y aquí están en orden de importancia. Son ingresos, primero los de los individuos y luego de las corporaciones, aun cuando se bajaron los impuestos en la pasada reforma contributiva, esas tasas, por lo menos las corporativas, se van a reinstalar. Pero en el caso de los individuos, la misma economía se traga cualquier disminución de las tasas en la retención, y la retención del origen disminuida lo que duró fue un año. O sea que tampoco fue una gran reforma como para dejarle más ingreso disponible, que es el propósito de la política fiscal. Cuando hablamos de política fiscal, como les di ejemplos de política monetaria, cuando la economía está mala, se supone que la política fiscal sea expansiva. O sea, que el gobierno suelte chavos y ponga a los chavos a correr para que la economía se reactive. ¿Cómo tú haces eso? Aumentando el presupuesto y empezando a financiar infraestructura, aumentando el gasto o disminuyendo los impuestos para que la gente tenga más chavos en el bolsillo, más ingresos disponibles y poder gastar. Y reactive también la economía por el otro lado. El problema es que en el caso de Puerto Rico nuestra situación fiscal es tan severa que la crisis no puede ser reactivador de la economía. El gobierno no puede casi asignarle un peso ninguno a la reactivación de la economía para el desarrollo económico. Y la prueba es este pasado presupuesto que no tiene básicamente ninguna medida de desarrollo económico. Es básicamente un presupuesto de sobrevivencia para vivir y que no nos caigan las plagas alrededor, básicamente. La próxima fuente importante, y esto es bien peligroso, es el impuesto a foráneos. Digo que es peligroso porque el concepto foráneo lo dice. Son corporaciones que operan aquí, pero su estructura administrativa y decisional no opera aquí. Y dependen de factores totalmente externos a nosotros. Y su toma de decisiones no tiene nada que ver con la situación socioeconómica del país, excepto que esa tasa nos afecte o no. Así que depender de un impuesto cuya base depende a su vez de factores totalmente externos a nosotros es bien peligroso. Y es lo que ha ido básicamente casi salvando el Fondo General ante la caída de los recaudos del IVU. Por eso yo me oponía severamente a la propuesta, por ejemplo, del PIB de eliminar el IVU y sustituirlo solamente con una tasa foránea. Porque esa base contributiva es totalmente ajena a nosotros y puede desaparecer así. O sea, no está estructuralmente atada a nuestra economía. En contraposición con un IVA, con un impuesto contributivo IVA y una cero tasa de contribución sobre ingresos, porque eso sí está adherido a nuestra estructura económica. Pero es como poner un impuesto a algo que está en el aire, puede desaparecer. Y eso era bien peligroso porque y era bien tentador porque estaba dejando mucho dinero. Por eso es que se dejó el impuesto, se fijó de nuevo el impuesto a las corporaciones foráneas porque realmente es pecado. Pero es un mecanismo externo.